Hoy vamos a explorar una frase que, aunque viene del mundo militar, creo que te puede servir mucho como gerente de operaciones de seguridad privada. La frase es, maniobrar con un ejército es ventajoso. Maniobrar con una multitud indisciplinada es peligroso. ¿Qué te dice esto a ti? Me parece una analogía muy potente. Piensa en un gerente de operaciones, ¿no? Que trata a su equipo de seguridad como si fueran un batallón, solo dando órdenes. Sin entender las motivaciones de cada persona, sus fortalezas, sus debilidades, eso puede llevar a un desastre. Claro, porque en vez de un equipo coordinado tendrías un grupo disperso, sin cohesión. Sun Tzu, en el arte de la guerra, lo llama multitud indisciplinada. ¿Cómo podemos evitar caer en esa trampa en el mundo de la seguridad privada? Pues la clave está en que la seguridad privada no es solo fuerza bruta, sino estrategia. Al igual que un general estudia el campo de batalla, un buen gerente de operaciones tiene que entender el terreno del mercado de seguridad. Me intriga eso del terreno del mercado. ¿Podrías explicarlo un poco más? Claro. Imagina que el terreno es el mercado en sí. En la guerra, conocer el terreno es vital y en la seguridad privada esto significa entender a tus clientes, las amenazas que pueden surgir, las leyes que te limitan. Por ejemplo, piensa en Pharma Control Service. Ellos no se enfrentaron directamente a las grandes empresas de seguridad, ¿verdad? Encontraron un nicho en el mercado hospitalario, un terreno donde otros no estaban y donde ellos podían crecer. Es interesante cómo encontraron una posición ventajosa sin ir a una batalla frontal. ¿Cómo podemos aplicar eso a la estrategia general de una empresa de seguridad? Ahí es donde entran los 5 factores que Sun Tzu describe en El arte de la guerra: política, clima, terreno, comandante y doctrina. Todos ellos, fíjate, se pueden aplicar a la seguridad privada. Me encantaría que los desglosáramos. Empecemos con política. ¿Cómo se aplica eso en una empresa de seguridad? En este contexto, política no se refiere solo a la política del país, sino a las dinámicas internas de la empresa, la relación con los clientes e incluso las leyes que afectan al sector. Un gerente de operaciones debe ser hábil navegando estas complejidades para mantener la armonía, tanto dentro de la empresa como con el cliente. Pero ¿no es un poco contradictorio que un gerente de operaciones deba ser flexible y a la vez navegar por la política de la empresa, que a veces puede ser muy rígida? Tienes razón, ahí está el desafío. No siempre es fácil, pero un buen líder encuentra la manera de equilibrar las necesidades de la empresa con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las situaciones cambiantes. Entonces, ¿cómo puede un gerente de operaciones asegurarse de que su equipo esté preparado para adaptarse a esas situaciones en vez de solo seguir las reglas al pie de la letra? Ahí entra la doctrina, el cuarto factor de Sun Tzu. En seguridad privada se traduce en los procedimientos y la capacitación del equipo. Una doctrina sólida pero flexible asegura que el equipo pueda responder a cualquier situación, incluso a las inesperadas. ¿Y qué pasa con el clima? ¿A qué se refiere Sun Tzu con este factor? Clima no se refiere solo al clima literal, aunque eso también puede afectar una operación de seguridad. Sun Tzu se refiere al ambiente, a la moral del equipo. Un líder debe ser capaz de detectar cambios sutiles en el ánimo de su equipo, ¿no? Y adaptarse a ellos. Claro, un equipo desmotivado es como un ejército con la moral baja, vulnerable. Entonces, digamos que la política y la doctrina son la base y el clima es como el estado del equipo. ¿Qué papel juega el terreno en este campo de batalla de la seguridad privada? El terreno es el entorno físico de la operación, el lugar que se está protegiendo, sus puntos débiles, las posibles vías de acceso. Dominar este conocimiento es esencial para planificar una estrategia efectiva. Entiendo. Entonces, si la política y la doctrina son las reglas del juego, el clima es el estado del equipo y el terreno es el campo de juego. ¿Dónde encaja el comandante en todo esto? El comandante, en este caso el gerente de operaciones, es quien debe inspirar, motivar y tomar decisiones estratégicas. Su liderazgo es fundamental para el éxito de la operación. Es como el capitán de un barco, guiando a su tripulación a través de mares tempestuosos. ¿Y si el capitán no conoce bien a su tripulación? ¿Cómo puede un gerente de operaciones asegurarse de que su equipo no se convierta en esa multitud indisciplinada que mencionamos al principio? Esa es una pregunta fundamental, y para responderla vamos a profundizar en cómo aplicar las estrategias de Sun Tzu para entender las motivaciones individuales de tu equipo, pero eso lo dejaremos para la segunda parte de nuestra conversación. Perfecto, me quedo con la intriga. Entonces, hasta la próxima. Y no olviden que la seguridad no es solo cuestión de fuerza, sino de estrategia. Retomemos nuestra conversación sobre cómo aplicar el arte de la guerra a la seguridad privada. En la primera parte hablamos de los 5 factores de Sun Tzu: política, clima, terreno, comandante y doctrina. Ahora bien, ¿cómo podemos usar este conocimiento para evitar que nuestro equipo se convierta en esa multitud indisciplinada? Exacto, esa es la clave. Tenemos el mapa, pero ¿cómo nos aseguramos de que las piezas se muevan en la dirección correcta? Sun Tzu decía, y esto es importante, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo.
y en 100 batallas no tendrás nada que temer. En este caso, conocer al enemigo significa entender las amenazas, ¿verdad?, a las que te enfrentas, pero también, y esto es crucial, conocerte a ti mismo implica comprender a tu propio equipo. Pero ¿no es un poco extremo hablar de enemigo cuando nos referimos a nuestro propio equipo? Claro, no se trata de ver a tu equipo como un adversario. La idea es aplicar el mismo nivel de análisis de observación detallada que usarías para estudiar a una amenaza externa. Debes conocer sus motivaciones, sus fortalezas, sus debilidades, incluso sus miedos. ¿Y cómo se supone que un gerente de operaciones debe hacer eso sin parecer un espía o un controlador? La clave está en la comunicación, en crear un ambiente de confianza donde la gente se sienta cómoda compartiendo sus ideas, sus preocupaciones. Organiza reuniones individuales, presta atención al lenguaje corporal, observa cómo interactúan entre ellos. Es como si tuvieras que convertirte en un psicólogo del equipo, ¿no? Analizando sus comportamientos para entender qué los motiva. Bueno, no necesitas un título en psicología, pero sí necesitas desarrollar esa capacidad de observación, de escucha activa. Recuerda el ejemplo de Pharma Control de Sava. Ellos no solo analizaron el mercado, sino que también entendieron las necesidades de sus clientes y las adaptaron a sus propias fortalezas. Con tu equipo debes hacer algo similar, entender sus capacidades y cómo encajan en la estrategia global de la empresa. Entonces, si conocer al enemigo, en este caso, significa conocer a nuestro propio equipo, ¿cómo podemos usar esa información para crear una estrategia de seguridad más efectiva? Ahí es donde entra la doctrina, pero no como un conjunto de reglas rígidas, sino como un marco flexible que permita al equipo adaptarse a las circunstancias cambiantes. Sun Tzu habla de la importancia del engaño, de ser impredecible para mantener al enemigo a la defensiva. Esto también se puede aplicar a la seguridad privada. ¿Te refieres a engañar a los delincuentes? ¿Cómo se hace eso? No se trata de engañar de forma deshonesta, sino de ser impredecibles en tus estrategias de seguridad. Variar las rutas de patrullaje, cambiar los horarios de los turnos, implementar medidas de seguridad visibles e invisibles. La idea es que los posibles delincuentes no puedan predecir tus movimientos. Es como un juego de ajedrez, donde no quieres que tu oponente sepa cuál será tu próximo movimiento. ¿Y cómo se relaciona esto con la doctrina y la flexibilidad del equipo? Imagina que tienes un manual de procedimientos muy rígido, donde cada paso está definido al milímetro. Esto puede ser útil en situaciones normales, pero ¿qué pasa cuando surge algo inesperado? Claro, si el equipo solo sabe seguir las reglas al pie de la letra, no sabrá cómo reaccionar ante una situación que no está en el manual. Exactamente. La doctrina debe ser un marco que guíe al equipo, pero también debe darles espacio para la iniciativa, para la toma de decisiones en el terreno. Entonces, ¿cómo se puede lograr ese equilibrio entre seguir las reglas y tener la flexibilidad para adaptarse? La clave está en la capacitación. No basta con enseñarles los procedimientos, hay que entrenarlos para que piensen de forma estratégica, para que puedan analizar las situaciones y tomar decisiones informadas. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se puede aplicar esto en un entrenamiento de seguridad? Claro. Imagina que estás entrenando a tu equipo para responder a un intento de robo en una tienda. En lugar de simplemente seguir un guión preestablecido, puedes introducir variables inesperadas. Un cliente que interfiere, una falla en el sistema de alarma, un segundo delincuente que aparece de repente. De esta manera, el equipo aprende a pensar por sí mismo, a usar la doctrina como una herramienta, no como una camisa de fuerza. Exactamente. Y al hacerlo, estás cultivando una de las cualidades más importantes de un buen líder. Y que Sun Tzu también destacaba, la confianza en su equipo. La confianza es fundamental en cualquier equipo, pero especialmente en seguridad. Si el líder no confía en su equipo, ¿cómo pueden ellos confiar en sí mismos para tomar decisiones difíciles? Es una relación de doble vía. El líder debe confiar en las capacidades de su equipo y el equipo debe sentir que el líder confía en ellos. Esto crea un ambiente de colaboración, de responsabilidad compartida. Y volviendo a la idea de la multitud indisciplinada, ¿cómo se conecta esta confianza con la cohesión del equipo? Un equipo donde hay confianza, donde la gente se siente escuchada y valorada, es un equipo que trabaja en conjunto, que rema en la misma dirección. Por el contrario, la falta de confianza genera desconfianza, competencia interna, y eso lleva a la desorganización, al caos, a la multitud indisciplinada. Entonces, la confianza no es solo una cuestión de buen ambiente laboral, sino que es una herramienta estratégica para lograr la cohesión del equipo y el éxito de la operación. Exactamente. La confianza es el pegamento que une al equipo y le permite actuar con unidad y eficacia, pero no es el único elemento importante. En la tercera parte de nuestra conversación,
Exploraremos cómo la tecnología y la información pueden ayudar a un gerente de operaciones a construir una estrategia de seguridad sólida basada en los principios de El arte de la guerra. Perfecto, nos quedamos a la espera de esa última parte. Hasta entonces le recordamos que la seguridad no es un juego de azar, sino una partida de ajedrez, donde la estrategia, la planificación y la confianza son las piezas clave para el éxito. En las partes anteriores hablamos de cómo los principios del arte de la guerra pueden aplicarse a la seguridad privada, especialmente para un gerente de operaciones. Exploramos los 5 factores de Sun Tzu, la importancia de conocer a tu equipo, construir confianza y cómo la flexibilidad en la doctrina permite la adaptación a situaciones imprevistas. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar todo esto en acciones concretas? Para empezar, recordemos que el arte de la guerra se escribió en una época muy distinta a la nuestra. Sun Tzu no tenía acceso a la tecnología ni a la información que tenemos hoy en día. Un gerente de operaciones moderno tiene que saber cómo aprovechar estas herramientas. Es cierto, la tecnología ha revolucionado muchos campos, incluyendo la seguridad. Pero a veces siento que nos saturamos de información, de aplicaciones, de sistemas. ¿Cómo podemos usar la tecnología de forma estratégica sin perdernos en el mar de datos? La clave está en la selección y el enfoque. No se trata de usar la última tecnología solo porque es novedosa, sino de elegir las herramientas que realmente te ayuden a alcanzar tus objetivos. Pregúntate, ¿qué información necesito para tomar mejores decisiones? ¿Qué sistemas me permiten coordinar a mi equipo de forma más eficiente? ¿Qué tecnologías me ayudan a anticipar y prevenir riesgos? Dices que la tecnología puede ayudarnos a anticipar riesgos. ¿Puedes explicarnos cómo? Claro. Hoy en día existen sistemas de análisis de video que usan inteligencia artificial para detectar comportamientos sospechosos, software que analiza datos de redes sociales para identificar posibles amenazas, e incluso plataformas que te permiten monitorear eventos climáticos que podrían afectar tus operaciones. Es impresionante cómo la tecnología nos permite ver más allá de lo evidente, pero no corremos el riesgo de depender demasiado de la tecnología y olvidarnos del factor humano, de la intuición, de la experiencia de nuestros agentes en el terreno. Es un riesgo real. La tecnología debe ser un complemento, no un sustituto del juicio humano. Un buen gerente de operaciones usa la tecnología para potenciar las capacidades de su equipo, no para reemplazarlas. La información que proporciona la tecnología debe ser analizada, interpretada y combinada con la experiencia de los agentes para tomar las mejores decisiones. Entonces, la tecnología es como un arma poderosa que debe usarse con sabiduría y precaución. ¿Qué otros consejos prácticos le darías a un gerente de operaciones para aplicar el arte de la guerra en su día a día? Un consejo clave es planifica, pero prepárate para lo inesperado. Sun Tzu decía, lo supremo en el arte de la guerra consiste en someter al enemigo sin luchar. En seguridad privada, esto significa anticipar los riesgos, implementar medidas preventivas y estar preparado para adaptar tu estrategia si la situación lo requiere. Es como jugar al ajedrez. Tienes que pensar varios movimientos por adelantado, pero también estar listo para cambiar tu plan si tu oponente hace un movimiento inesperado. ¿Y cómo podemos aplicar este principio a la seguridad privada? Imagina que estás a cargo de la seguridad de un evento multitudinario. Has planificado la ubicación de los agentes, las rutas de patrullaje, los protocolos de emergencia, pero de repente se produce un corte de luz. Si tu plan no contempla esta posibilidad, el caos se puede apoderar del evento. Claro, en ese momento no hay tiempo para consultar el manual o llamar a un superior. El equipo tiene que saber cómo reaccionar de forma rápida y coordinada. Exactamente. Por eso es crucial que la doctrina incluya protocolos para situaciones imprevistas y que el equipo esté entrenado para adaptarse a los cambios. La flexibilidad es clave para la supervivencia, tanto en la guerra como en la seguridad. Y para poder ser flexibles tenemos que conocer bien el terreno, ¿no? Tanto el terreno físico como el terreno del mercado, de las amenazas potenciales. Sin duda. La información es poder y un buen gerente de operaciones debe ser un maestro de la inteligencia. Debe estar al tanto de las últimas tendencias en seguridad, conocer a sus adversarios, analizar los riesgos potenciales y usar esa información para diseñar estrategias efectivas. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? A veces la cantidad de información disponible es abrumadora. Tienes razón. Es importante saber filtrar la información, identificar las fuentes confiables y enfocarte en lo que es relevante para tu operación. Existen herramientas de análisis de datos que pueden ayudarte a procesar grandes volúmenes de información y extraer conclusiones útiles. Pero no olvides que la mejor fuente de inteligencia a menudo está en tu propio equipo. ¿Te refieres a que los agentes en el terreno son los que tienen la información más valiosa? Exactamente. Ellos son los ojos y oídos de tu operación. Fomenta una cultura de comunicación abierta donde los agentes se sientan cómodos reportando cualquier actividad sospechosa o información relevante. Escúchalos, analiza sus reportes y úsalos para ajustar tu estrategia. Entonces, la clave para aplicar el arte de la guerra a la seguridad privada está en la combinación de un buen liderazgo,
el uso estratégico de la tecnología, la flexibilidad para adaptarse a los cambios y la capacidad de recopilar y analizar información de diversas fuentes. Exactamente. No se trata de aplicar las enseñanzas de Sun Tzu al pie de la letra, sino de adaptarlas a tu contexto, a tu equipo, a tus objetivos. La seguridad es un campo dinámico en constante evolución y un buen líder debe estar preparado para evolucionar con él. Hemos cubierto muchos temas en esta conversación sobre cómo aplicar el arte de la guerra a la seguridad privada. Espero que les haya dado herramientas valiosas para mejorar su liderazgo y enfrentar los desafíos de este apasionante campo. Recuerden, la seguridad no es solo un trabajo, es una responsabilidad, un arte que requiere estrategia, inteligencia y sobre todo un profundo respeto por el valor de la vida humana.